En este día lunes vamos a conversar sobre el tema Jacob se asienta en Egipto. Ya el día de ayer nos dimos cuenta de que Jacob, es invitado a ir a Egipto. Dios mismo le dice, claro, puedes ir, ahí haré de ti una gran nación. Hay varios textos, como decimos, usted puede haber leído ya el capítulo 46 y hoy le invitamos a que lea el capítulo 47 de Génesis. Aquí haremos los comentarios porque es una narración un poco extensa, pero nos vamos a centrar en algunos aspectos y con la compañía de nuestro pastor Lenny Perla vamos a dirimir algunas lecciones espirituales que hay en estos capítulos. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hemos llegado ya al capítulo 47 de Génesis y queremos, oh Dios, saber cómo podemos vivir los principios que tú nos das en nuestro diario vivir, en nuestra práctica diaria frente a los demás, que lo que hemos estudiado, que nuestra relación contigo pueda aflorar en nuestra relación con otros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Aunque no se ha tocado esa parte, pastor, no me imagino yo la emoción que debe haber sentido Jacob y José cuando finalmente se reencontraron después de tantos años de dolor, de tristeza, y en el caso de José, aunque siempre lleva ese dolor y tristeza, también de prosperidad, porque ya lo estudiamos la semana pasada, José mantuvo en su mente el hecho de que Dios estaba al control de todo. Así que a propósito de esto, pastor, quisiera hacer una pregunta que va en relación con esto. ¿Cómo fue de especial este encuentro y al mismo tiempo cómo lo que hace José demuestra ese momento importante que estaba viviendo en su vida? Porque lo que hace José inmediatamente con su papá es llevarlo delante de la presencia del faraón, el monarca más poderoso de la tierra en ese momento. Bueno, creo que la historia está teniendo un muy buen resultado, un final o un casi preparación para el final muy feliz. Y José selecciona a cinco de sus hermanos, no se nos dice cuáles son los nombres. Fue una representación modesta porque recordemos que eran más, tal vez para no dar otra impresión ante Faraón, sino mantenerse siempre ahí con humildad, un perfil bajo. Lleva a 5 hermanos a presentarlo ante Faraón, pero también la Biblia pasa muy rápido ese punto para concentrarse en la presentación de Jacob, de su padre, ante el Faraón. ¿Y por qué esto iba a ser tan importante? Yo creo que aquí se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que era que en él iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Porque la palabra que se usa cuando se dice que José presentó a su padre ante el faraón, es una palabra que tiene un sentido religioso, cúltico, que se usaba para hablar del sacerdocio en esa época. Y entonces este encuentro entre Jacob y Faraón va a ser una experiencia espiritual que va a culminar con la bendición de Jacob al Faraón y no al revés. Y esto es bien importante, tomando en cuenta que el faraón egipcio, recordemos que en esas culturas aún en Roma, el emperador era considerado un dios, un producto de los dioses. El faraón egipcio también era la máxima autoridad, por decirlo, religiosa de su comunidad. Entonces el hecho de que Jacob, que era o no era alguien, por decirlo de esta manera, humanamente, y que era inferior a Faraón, que el Faraón era el máximo gobernante de la superpotencia mundial de ese tiempo, que era Egipto, y que Jacob lo hubiera bendecido a él. Entonces eso nos habla de realmente lo que Dios había querido que se lograra al bendecir a su pueblo. De hecho, Elena de White tiene una declaración que a mí siempre me ha impresionado, y ella, narrando esta historia de la presentación de Jacob ante el faraón, ella dice, ¿por qué fue que Jacob pudo bendecir al faraón y no al revés, como ya lo dijimos? Y dice, es que Jacob había estado en la presencia de alguien más superior al faraón, que era Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y el que está en la presencia de Dios. O pongámoslo como un pensamiento que yo he leído muchas veces en algunos lugares, y dice, solo si se está de rodillas delante de Dios, se puede estar de pie delante de los hombres. Así que Jacob
no tenía ningún temor, considerando como que a uno lo presenten ahora ante el presidente de una nación grande y no hay duda que uno podría estar un poco nervioso. Jacob no estaba nervioso para nada. Él había visto a Dios, él había luchado con Dios, ahora no tenía nada que temer del hombre. Amén. Bueno, y qué tremenda lección. Y me gusta mucho ese énfasis, pastor, porque siempre, y esto es una consideración que hay que tener cuando se lee la Biblia, para los judíos todo era teológico, y esta presentación que usted decía es presentar a alguien que tiene una verdadera relación con Dios frente a un sacerdocio que era un sacerdocio, vamos a decir, falsificado. Ahora, pastor, como usted mencionó, también se presentan algunos hermanos, José presenta a algunos de sus hermanos ante Faraón, pero siempre me ha parecido curioso que él les da algunas recomendaciones como muy específicas que tenían una intención. Digan que son pastores, digan que necesitan tierras para sus ganados, porque los egipcios como que no conviven y así se van a mantener separados. ¿Cuál era el propósito final de José al tratar de enmarcar, si se podría decir, esta separación entre su pueblo, su familia y el pueblo de los egipcios? Es sorprendente cómo José, recordemos que él dice, bueno, él tenía el Espíritu de Dios y puede ver algunas cosas que van a suceder en el futuro. Sí. Es sorprendente cómo él haya hecho esto, porque él conocía al faraón y exactamente la pregunta que les hace el faraón es cuál es su ocupación, porque José había intuido que el faraón probablemente los podría contratar a ellos también para trabajar para él. Claro. Pero, claro, recordemos que el faraón estaba agradecido altamente por todo ese ministerio de José, estaba salvando a toda la nación, pero José tenía temor de eso. ¿Por qué? Porque él sabía que sus hermanos que habían estado allá más apartados, pues Egipto era la gran civilización en esa época, ellos se podían, precisamente eso, dejar deslumbrar por todas esas atracciones, caer en el pecado y la tentación. Y lo que José más bien trata de hacer es apartarlos a ellos de esos peligros, y mejor trata de que ellos den una respuesta en la cual haya una separación. Pero todavía hay algo más y hay algo profético. Al abogar José, al decir esto, y el faraón les asigna la tierra de Gosén y quedan separados de los egipcios, cuando vinieron las plagas, que esto no lo sabía nadie en ese momento, cuando ya vamos al libro de Éxodo y vemos que vinieron las plagas, la tierra de Gosén donde estaban los israelitas fue librada. Fue protegida. Entonces era conveniente que estuvieran separados de los egipcios en ese momento. Si no, Dios iba a tener, imagínense, hubieran vivido en las casas como vivimos en las colonias, bueno, al menos aquí en El Salvador ahora, todas las casas están unidas y bueno, esta casa sí plaga, esta no, claro, Dios puede hacerlo, pero nos imaginamos el furor de las personas, ver, mi vecino no tiene ranas, yo sí tengo, o sea, todo eso, Dios lo puso en José en una manera de siempre proteger y preservar a su pueblo. Ahora, espiritualmente hablando, creo que ahí queda la lección para nosotros. Hay razones por las que el pueblo de Dios tiene que ser distinto del mundo. No es que nosotros no le vamos a hablar a nadie o vamos a actuar de maneras extrañas, no, pero hay cosas que tienen que ser separados porque también un día de juicio está viniendo sobre esta tierra. Y ahora, pastor, para equilibrar esas dos cosas que se han mencionado acá, primero, que Jacob, como representante de su familia y sacerdote de su familia, bendice a Faraón porque él es bendición, porque los hijos de Dios deben ser bendición. Pero uniendo esto con el hecho, equilibrándolo con el hecho de que también debe marcarse una distinción del pueblo de Dios con los demás, ¿cómo podemos conciliar el hecho de cómo tratamos a los demás, siendo que somos real sacerdocio, solo dice Pedro, real sacerdocio, nación santa? ¿Cómo podemos tratar con los demás? ¿Qué obligaciones nos impone nuestra fe que nos deben acercar a las personas sin llegar a confundirnos con el mundo? Muy bien, yo creo que aquí tenemos otra tremenda lección. A su familia José les habló, recuerdo que lo estudiamos la semana pasada,
acerca de la intervención de Dios en la historia. A Faraón él no tiene que mencionar eso, pues Faraón no sabe quién es Dios. No lo conoce como lo conocía la familia de José. Pero a Faraón, José le da una lección práctica de cuidado por su familia, O sea, no solo consistía que José era una persona grande en Egipto y que él conocía los sueños, sino que también José demuestra preocupación, cuidado por las necesidades físicas de su familia. Y aquí yo conecto con la pregunta que se hizo por la siguiente razón. Por eso es que nosotros como iglesia no solamente es palabras, sino que tiene que haber algo real, algo tangible, que nosotros nos preocupamos por las necesidades de los demás. Por eso es que nuestra iglesia tiene departamentos como por ejemplo ADRA, Sí. que se preocupa de las necesidades físicas de las personas. Puede ser una campaña de recolección. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, bueno, Dios te bendiga, sino que es de proveer los insumos, es de proveer lo que se necesita para la subsistencia de una persona. Y esa va a ser la mejor manera como nosotros podemos relacionarnos con las Amén. personas. Esa siempre va a ser la mejor manera. Dios ha dicho que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio. Y dice otras características, pero todo eso ¿para qué? Para que ustedes puedan decir a otros las cosas admirables de Dios, para que ustedes puedan reflejar a otros el amor de Dios. Y la mejor manera de reflejar a otros el amor de Dios es a través de las cosas que hacemos tangiblemente para ayudarles en sus necesidades, ya sean físicas, espirituales o emocionales. Amén. Creo que esa es la gran lección que José nos da, que no basta solamente hablar, sino que hay que actuar y buscar cómo satisfacer las necesidades físicas de su familia. Y después habla de todo lo que pasó con los egipcios, pero me llama la atención que primero menciona la preocupación por su familia. Así es, sin duda alguna. Así que, querido hermano, querida hermana, nosotros somos llamados a ser bendición. Así que tenemos un privilegio y un deber al mismo tiempo. Y si nos sentimos que no lo hemos hecho del todo bien hasta ahora, no se preocupe, Dios nos da una nueva oportunidad a partir de hoy. Y queremos pedirle, pastor, que ore por nosotros para que podamos aprovechar esa oportunidad de poder ser bendición para todos los que nos rodean. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a través de estas lecciones podemos ver tu plan completo para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos para traer a la práctica todo el conocimiento que tengamos de los principios, los valores de tu palabra y poder buscar aquellas necesidades de nuestro prójimo que todavía están insatisfechas. Te pido, Señor, que también nos ayudes para ser una luz admirable a aquellos que están en tinieblas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.